Buenas tardes a todos, buenos días, como siempre, en función de en qué parte del mundo os encontréis. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Hasblady Palacios en el sexto seminario de la red Nanocelia. La doctora Hasblady es de nacionalidad colombiana y actualmente reside en México, es ingeniera forestal de la Universidad Tecnológica de Chocó y posee una maestría en ciencia de productos forestales y un doctorado en agua y energía, ambos otorgados por la Universidad de Guadalajara en México. Actualmente es candidata postdoctoral en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, en México, con el proyecto Transformación de Residuos Lignocelulósicos en Materiales de Base Biológica, una oportunidad de economía circular. Hoy la doctora Palacios nos va a ofrecer una conferencia que versará sobre membranas electrohiladas compuestas de nanofibras de celulosa de bagazo de agave y policaprolactona para el tratamiento de agua. Como siempre, finalizada la exposición o finalizada su presentación, habrá un turno para intervenciones que recuerdo que la forma de proceder pues, es utilizando el icono de levantar la mano que tenéis en la parte inferior de vuestras pantallas y agradecería que durante la presentación de la doctora Palacios pues todos mantengáis tanto el micrófono como la cámara desactivados. Bien, sin más, doy paso a la doctora Palacios. Bueno, muchas gracias más por la presentación. Voy a compartirla. ¿Ya la pueden ver? De momento no la vemos en formato presentación. Ya la tengo en formato presentación. ¿Listo? Ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, como ya menciono más, yo les voy a platicar sobre algunos de los proyectos que se vienen desarrollando desde la Universidad de Guadalajara. Este proyecto en particular tiene por título Membranas electrohiladas compuestas de nanofibras de celulosa de bagazo agave y policaprolactona para el tratamiento de agua. Bueno, el contenido de esta presentación es el siguiente. Vamos a ver una breve introducción sobre el tema, el objetivo de este trabajo, la metodología que se desarrolló, los resultados que hasta el momento se han obtenido y las conclusiones de esos resultados. Para ubicarnos un poco, bueno, la Universidad de Guadalajara, este trabajo se hizo básicamente en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, para quienes no han tenido la oportunidad de conocer, cuenta con alrededor de 15 centros universitarios, de los cuales 6 se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara y los otros 9 se encuentran en todo el estado de Jalisco. En el caso particular, el Centro Universitario de Tonalá se encuentra localizado en el centro oriente del estado de Jalisco. Y bueno, Tonalá, para quienes no conocen, es reconocido a nivel nacional e internacional por ser un centro de artesanías. También contamos con la colaboración de la Universidad de Aalto en Finlandia y la Universidad de Wisconsin. Bueno, como introducción, tenemos que, según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales que se producen a nivel mundial es debido al consumo de agua no potable. Y estos porcentajes podrían seguir aumentando debido a que sabemos que hay un aumento en la población y cada vez el agua que tenemos para consumo humano es más escasa. Es por eso que en el 2015 la ONU y la UNESCO establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y bueno, dentro de estos objetivos, el agua se convirtió en el sexto objetivo y es por eso que pensando en políticas que contribuyan a esto, nosotros pensamos que a partir de las tecnologías de membrana podríamos contribuir con el desarrollo de este objetivo. Pero bueno, ¿qué son las membranas? Pues una membrana es una película delgada que separa dos fases y que actúa como barrera selectiva al transporte de materiales. Las hay de diferentes tipos, puede ser de origen orgánico o en el caso nuestro, de origen inorgánico, o en el caso nuestro, que estamos utilizando membranas de origen orgánico, que son aquellas derivadas de celulosa o de algunos otros polímeros.
La celulosa, como ya se ha venido mencionando en seminarios anteriores, es el polímero más abundante que existe en la Tierra. Se obtiene de diferentes fuentes, bien sea del algodón, de productos forestales, y en la naturaleza inclusive hay algunos microorganismos que son capaces de sintetizarla, pero también la celulosa la podemos obtener de residuos agroindustriales. Y en el caso nuestro la estamos obteniendo a partir de residuos procedentes del agave tequilana Weber. El agave tequilana Weber es la planta que se utiliza, es la materia prima para la elaboración del tequila. Y bueno, nosotros por estar ubicados en el estado de Jalisco, a nivel México solamente hay 5 estados que están certificados o autorizados para producir, para cultivar y producir el tequila, que son Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit, México, Jalisco y Michoacán. Y según el Consejo Regulador de Tequila, el área de cultivo recientemente para este tipo de plantaciones es de 168,000 hectáreas distribuidas en estos 5 estados que ya les mencioné. Y bueno, esto a la vez genera un problema ambiental debido a que cuando se produce el tequila se generan 2 tipos de desechos muy importantes que son las vinazas por un lado y por otro lado el bagazo de agave. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros estamos empleando el bagazo de agave? Principalmente porque este es el desecho linocelulósico más abundante que se genera después de la fabricación del tequila. Y bueno, según el Consejo Regulador del Tequila, hay una disponibilidad de hasta 400,000 toneladas de bagazo cada año. Y nosotros, por estar en el estado de Jalisco, es, por decir, el 90% del tequila que se produce en el estado donde nosotros estamos. Y esto a su vez, pues como ya mencioné, genera un problema ambiental porque hay una gran acumulación de este tipo de desechos, porque aunque ya se han venido desarrollando algunos trabajos con este tipo de desechos, no hay un uso tecnificado. Y partiendo de que el bagazo de agave tiene una composición muy similar a la celulosa tradicional, entonces nosotros nos planteamos como objetivo producir membranas de ultrafiltración a partir de nanofibras de celulosa de bagazo de agave y emplearlas en la eliminación de contaminantes en el agua. Y bueno, para eso nos planteamos la siguiente metodología. El bagazo de agave que estamos utilizando proviene de fábricas tequileras de Amatitán, Jalisco. Nosotros este bagazo lo que le hicimos fue un pretratamiento por el método de organosol, luego procedimos al blanqueo y para la producción de las nanofibras de celulosa lo hicimos de manera mecánica con ayuda de un microfluidizador. Con respecto a la producción de membranas, esto se hizo empleando el método de electrospin y una vez obtenidas estas membranas, pues nosotros lo que procedimos fue hacer pruebas de filtración. Con ellas utilizamos 3 tipos de aguas: agua de grifo, agua residual tratada y agua sintética. Y una vez hicimos la filtración de este tipo de aguas, hicimos un análisis de contaminantes como metales, hierro y cromo, y también analizamos la disminución de la turbidez y en el caso de E. coli, los coliformes fecales. Y bueno, cada uno de estos materiales, tanto el bagazo, la celulosa, las nanofibras y las membranas, fueron caracterizadas químicamente por las técnicas que ahí se presentan. Entonces vamos a ver esto de manera más detallada. Bueno, con respecto a la obtención de la celulosa vegetal, bueno, el bagazo de agave, fue desengrasado, fue cortado, utilizamos malla 40 y una vez tenido estas fibras, lo que hicimos fue un tratamiento por el método organosol, debido a que es un método más ecológico. Utilizamos etanol y ácido acético y utilizamos un digestor de alta presión. Y después de haber sacado las fibras de y haberles hecho los lavados pertinentes, procedimos al blanqueo. Para el blanqueo nosotros utilizamos cloritos y ácido acético. Y bueno, así es como quedan nuestras fibras de celulosa ya blanqueadas. Y después del blanqueo, lo que procedimos fue a llevar la suspensión de estas fibras de celulosa a un microfluidizador para obtener las nanofibras de celulosa. Aquí utilizamos la cámara de 400, la de 200 y la de 100, y en total fueron 6 ciclos por los cuales se pasaron esta suspensión de fibras en el microfluidizador y finalmente obtuvimos nuestra suspensión de nanofibras de celulosa. Después de obtener las nanofibras de celulosa,
Bueno, nosotros lo que hicimos fue la producción de las membranas, y para producir las membranas utilizamos, bueno, las nanofibras fueron utilizamos como disolventes dimetilformamida, y para la policaprolactona utilizamos cloroformo al 40%, y bueno, una vez esto se deja durante las nanofibras, y el dimetilformamida se deja durante 24 horas en agitación, y después hicimos la mezcla con la policaprolactona, y las nanofibras se produjeron, bueno, con ayuda de un electrospin. Este equipo consta de una fuente de poder, tenemos el plato colector y el inyector, y utilizamos, bueno, las características para producir son las que se presentan en la tabla de aquí abajo. La distancia del colector era de 20 centímetros, la velocidad de flujo era de 0.5 milímetros por hora, y el voltaje estaba entre 15 y 20 kilowatts. Y bueno, aquí, bueno, no sé si alcancen a ver en el video, se alcanza a ver el chorro que se forma, es la manera como se forman las nanofibras y caen en el plato colector. Y aquí tenemos una imagen de alguna de las membranas que obtuvimos. Nosotros produjimos 3 tipos de membranas diferentes. Fueron, bueno, la composición era, la membrana A era 80% de policaprolactona y 20% de nanofibras. La membrana B estaba compuesta de 60% de PLC y 40% de nanofibras, y la membrana C estaba compuesta de 50-50, o sea, 50% PLC y 50% nanofibras. Bueno, después de esto nosotros procedimos a, recuerdan que les comenté que lo hicimos en 3 tipos de aguas diferentes. Entonces lo primero que hicimos fue caracterizar el agua de grifo para ver cuáles eran las condiciones o las características iniciales de este tipo de agua. Algunos de los parámetros que se midieron en esta agua, bueno, esta que se muestra aquí es la imagen de cómo salía el agua del laboratorio donde nosotros estábamos trabajando. Si se fijan, sale un poco café, se ve un poco sucia. Entonces nosotros a esta agua le determinamos el pH, la temperatura, la conductividad, la turbidez, y por espectrometría de asociación atómica determinamos la cantidad de, bueno, en esta agua había una cantidad de hierro y cromo, y el modelo de filtrado para todos los casos de las aguas evaluadas fue con una bomba convencional de laboratorio, una bomba de vacío. Entonces nosotros lo que hacíamos era filtrar el agua, colocábamos la membrana en la parte superior del embudo, y finalmente después de la filtración pues obteníamos un permeado, y a ese permeado le volvíamos a determinar las condiciones o con qué características después de la filtración salía esa agua para compararlas con las características iniciales. Esto respecto al agua de grifo. Ahorita les voy a platicar sobre las características del agua sintética. Bueno, como nosotros estamos en México, pues nos tenemos que basar por las normas oficiales de México para agua, y en el caso de la turbidez lo que utilizamos fue una solución madre de kaolín. Esta solución se dejó en reposo durante 24 horas, y pasado este tiempo se hicieron 3 diluciones del sobrenadante. Estas fueron las concentraciones iniciales de cada una de las diluciones. La concentración de 1.5 tenía una turbidez de 68, la de 2 tenía una turbidez de 95 y la de 2.5 una turbidez de 109. Esto se midió con un turbidímetro, y más adelante les voy a mostrar los resultados de esta agua después de la filtración. Y con respecto a la prueba de coliformes totales, para coliformes totales nosotros utilizamos un agua residual tratada. Esta agua ya tenía un tratamiento previo en un humedal de flujo vertical. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue con bolsas estériles, y de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana, la NOM 042, tomamos muestras de esta agua, y para E. coli, que es un parámetro estándar según la Organización Mundial de la Salud para agua de consumo humano, pues hay ya unas pruebas que vienen estandarizadas. Y lo que hicimos fue usar uno de estos estándares, el cual consta de trifulfato de sodio y reactivo de E. coli.
el cual activa las enzimas de la coliformes fecales. Entonces, hicimos la preparación y la dilución de estas muestras que hemos tomado del humedal. Estas se llevan a las charolas y se dejan en incubación durante 24 horas a 35 grados y pasado este tiempo se exponen a luz ultravioleta a 365 grados. Y bueno, aquí podemos ver en la imagen, en esta charola, los pozos que tienden a formarse fluorescentes es porque hay un número probable de E. coli en esa cantidad de agua, y los pozos que no florecen pues es porque están libres de E. coli. Bueno, esto con respecto a las aguas, y ya pasando un poco a los resultados con respecto a la composición química de las fibras de bagazo de agave. Después de haber hecho el análisis y la composición química, nosotros nos dimos cuenta que esas fibras de bagazo de agave tenían una composición de celulosa de 44.5%, lo cual para nosotros era muy importante porque de eso dependía la base del trabajo para elaboración de las membranas. Y bueno, en la parte de abajo les pongo 3 imágenes, 2 imágenes Zen y una imagen de la FM. La primera imagen es cómo se ve en el microscopio Zen las fibras de celulosa de bagazo de agave, y la imagen 2 podemos ver que una vez realizado un pretratamiento y cuando se retira el material no celulósico, cómo las fibras quedan expuestas y se ve que inclusive estas tienden como a torcerse. Este parámetro ya ha sido reportado por otros autores en fibras de celulosa de agave cuando se hace tratamientos por el método organosol. Y bueno, la imagen C es como estas fibras, después de haberlas pasado por el microfluidizador, podemos observar los paquetes de nanofibras. Se ve que después de cada tratamiento el tamaño de las nanofibras disminuye. Para comprobar que era efectivamente celulosa lo que teníamos o lo que estábamos obteniendo, hicimos pruebas de FTIR. Con respecto al FTIR, bueno, tenemos el bagazo de agave sin ningún tratamiento, y también cuando se le aplicó el tratamiento de organosol, cuando tuvimos las nanofibras y cuando hicimos la mezcla con la policaprolactona. Y bueno, aquí podemos ver que cuando el bagazo de agave bueno, cuando hicimos el FTIR del bagazo agave, como es un material liноcelulósico, se alcanzan a presentar algunos grupos como el enlace carbono-carbono correspondiente al anillo bencénico de la lignina, y que una vez realizados los pretratamientos, esta señal que se presenta en los 1630 tiende a desvanecerse y desaparece debido a que se está removiendo por los tratamientos que aplicamos. Y bueno, aquí tenemos en la parte superior el IR de la mezcla de las nanofibras y la policaprolactona, y aquí nos podríamos confundir porque aparece esta señal de carbono doble enlace carbono, pero esta no se atribuye a la celulosa, sino que se atribuye a la policaprolactona. También hicimos pruebas de difracción de rayos X en estos materiales para ver la cristalinidad. Aquí tenemos los planos cristalográficos y bueno, aquí también podemos ver que según el tratamiento que se le aplique al bagazo de agave o cuando ya tenemos el material como nanofibras de celulosa, se presentan 3 planos cristalográficos, es decir, que se retira material amorfo y esta tiende a ser más cristalina. En efecto, cuando calculamos el índice de cristalinidad, podemos ver que cuando tenemos el bagazo agave, aunque sí es un material que tiene cierto índice de cristalinidad, al hacerle un pretratamiento, aumenta, y que cuando hicimos la mezcla con la policaprolactona, bueno, el resultado que obtuvimos fue que no disminuyó el índice de cristalinidad, sino que aumentó, porque a veces en muchos materiales, al hacer mezcla de polímeros o a tener copolímeros, tiende a disminuir. Bueno, en nuestro caso no fue así. Favoreció la mezcla el índice de cristalinidad. Bueno, también nosotros determinamos la temperatura de descomposición térmica. Aquí podemos ver que antes de los 100 grados, no, en ninguno de los casos para las membranas que estábamos evaluando, y tanto para las nanofibras y la policaprolactona, hay una pérdida de peso, y que sin embargo los termogramas se ven muy similares, y después bueno, hay 2 pérdidas de peso muy importantes que se registran entre los 200 y los 260 la primera, y la segunda entre los 360 y los 460 grados,
Sin embargo, podemos ver la imagen verde que corresponde a la policaprolactona y a la celulosa nanofibrilar. Bueno, y aquí lo que podemos ver es que esta tiende a tener una temperatura de descomposición térmica mayor en comparación con los otros termogramas. Nosotros también calculamos el diámetro promedio de estas membranas compuestas, calculamos la permeabilidad y la porosidad. Y aquí, bueno, esto lo hicimos con ayuda de imágenes fotográficas con el software Imagen. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que las membranas que tienen un diámetro más pequeño son las compuestas de PLC 5050 de policaprolactón y nanofibras. Y aquí, bueno, el diámetro promedio fue de 219 y conseguimos diámetros que iban de entre 40 y 250 nanómetros. En cambio, las membranas que tienen menor cantidad de nanofibras tienden a tener un diámetro promedio más alto. Y con respecto a la permeabilidad, pues podemos ver que las membranas, tanto las membranas de PLC de 50-50 y de 60-40, presentan la misma permeabilidad, aunque el promedio de diámetro de las fibras es diferente. Sin embargo, la porosidad más baja la presentó las membranas de PLC 50 y nanofibras de celulosa de 50. Bueno, nosotros aquí nosotros también determinamos, comparamos con una membrana de uso comercial y hicimos estas mismas pruebas y si comparamos podemos ver que en el caso de la permeabilidad y la porosidad, en todos los casos, en las membranas compuestas es menor comparado con una membrana de uso comercial. Y bueno, en esta diapositiva lo que les presento es cómo se ven las membranas de nanocelulosa compuestas. La imagen A es la membrana de 80-20, la imagen B es la membrana de 60-40 y la imagen C es la membrana de 50-50. Y podemos ver aquí cómo se ven las nanofibras de celulosa en el microscopio SEM. En todos los casos se ve que se forman paquetes de nanofibras, se ve que se forma una red tridimensional y esto es antes de la filtración. Ahorita les estoy presentando una imagen después de la filtración, de la filtración con agua de grifo. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver que cuando se utilizan membranas compuestas de PLC 80-20, PLC nanofibra 80-20 y PLC nanofibra 60-40, aunque sí hay retención de contaminantes que habían en esa agua, en estas membranas se alcanzan a ver algunos espacios vacíos en comparación cuando se realizó la filtración de la membrana compuesta por 50-50 PLC nanofibras, donde se ve que está completamente recubierta del contaminante presente en esta agua. Y bueno, nosotros tomamos imágenes de cómo se veían esas membranas. Esta es la muestra de agua antes de la filtración y aquí es con cada una de las membranas después de la filtración. Bueno, no sé si lo alcancen a percibir, pero después de la filtración, la única muestra que se ve completamente transparente es, a simple vista, es la membrana compuesta de 50-50. Y bueno, esto podría atribuirse a que, si recuerdan, esta membrana fue la que presentó el tamaño de poros más chico, entonces por eso podría ser que retenga mayor cantidad de partículas. Y con respecto a la remoción de metales, de acuerdo a la concentración inicial que había en el agua, después de la filtración, todas las membranas presentaron una reducción tanto en la concentración de hierro como en la concentración inicial de cromo. Sin embargo, la membrana que mejor funcionó fue la membrana de PLC 50, nanofibras de celulosa 50. Y bueno, esto si lo vemos en términos de porcentaje, la reducción de cromo, bueno, la mejor reducción de cromo se obtuvo en la membrana de 50-50, sin embargo, la membrana de 60-40 pues también tuvo resultados muy atrayentes debido a que fue del 90% y
Con respecto a la reducción de hierro, bueno, también tuvieron porcentajes de reducción o de remoción mayores al 50%. Y la única membrana que obtuvo porcentajes de remoción tanto para hierro como para cromo menores al 50% fue la compuesta de 80-20, lo cual nos podría hacer suponer que agregar nanofibras de celulosa, agregar mayor cantidad de nanofibras, sí puede estar influyendo en la remoción de este tipo de contaminantes. Y con respecto a la turbidez inicial de esta agua, pues aquí también podemos ver cuáles eran los valores iniciales de esta agua y después de la filtración, podemos ver que estos se reducen de un 99 a un 100% para las 3 membranas y la conductividad también se redujo en su totalidad. Estos valores son muy importantes porque según la norma oficial mexicana, bueno, aquí nosotros si utilizáramos estas membranas cumplimos lo establecido por la norma, la cual dice que para agua de consumo humano, el valor máximo de unidad de turbidez nefalométrica debe ser 5 y en nuestro caso en ninguno de los resultados fue mayor. Bueno, eso con respecto al agua, al agua de grifo. Ya pasando al agua sintética que preparamos con kaolin, aquí en todos los casos las membranas fueron muy eficientes con respecto a la remoción de agua sintética con kaolin, debido a que con todas se logró remover el 100% de la turbiedad de esta agua sintética. También hicimos pruebas con una membrana de papel de filtro convencional y bueno, si hiciéramos una comparación podemos ver que cuando se realizan filtraciones para remover turbidez con membranas de papel convencional, esta no remueve ni siquiera el 5% y aquí tenemos los resultados para cada una de las diluciones en comparación de cuando se realiza con las membranas compuestas. Y bueno, aquí tenemos una imagen de antes de la remoción del agua sintética del kaolin y aquí podemos ver cómo las partículas quedan retenidas en la superficie de la membrana y si hacemos un acercamiento de esa imagen se puede ver que se cubren completamente los poros y por eso los valores de remoción nos dieron 0 porque todas las partículas se están quedando retenidas. Y bueno, esta es una imagen de cómo se veía el agua antes de la filtración de la turbidez del agua sintética y después de la filtración podemos ver que el agua queda completamente transparente. Y con respecto al agua residual tratada, para coliformes fecales, bueno, estos fueron los resultados que nosotros obtuvimos. Aquí pasó el efecto contrario. Al parecer, la membrana que tuvo una mayor cantidad de remoción de E. coli fue la membrana 80-20, aunque la membrana 50-50 también tuvo una remoción muy buena porque es de 69%. Sin embargo, la de la membrana 80-20 fue del 80%. Y la membrana que tuvo un menor desempeño fue la membrana compuesta de PCL y nanofibra 60-40. Aquí, aunque sí hubo una remoción, es muy importante decir que, bueno, nosotros inicialmente teníamos un efluente de 24.196, número más probable de E. coli. Esa era nuestra agua inicial. Y después de la filtración, podemos ver que en la membrana A, que es la de 80-20, nos quedaron al final de la filtración todavía unos 4.700 coliformes, en la membrana C alrededor de unos 7.000 y en la membrana de 60-40 fueron de 14.000. Sin embargo, aunque sí hubo una remoción, no se cumple con lo establecido en la norma debido a que según la norma, el número más probable de coliformes fecales en 100 mililitros debe ser menor a 1.000. Entonces, en ninguno de los casos cumpliríamos con la norma. Sin embargo, lo que se puede demostrar es que estas membranas sí retienen este tipo de microorganismos. En la literatura ya hay trabajos donde a partir de membranas electrohiladas hechas con otros polímeros, ya hay evidencia de que se ha podido remover tanto E. coli como estafilococos, pero bueno, aquí tendríamos que seguir trabajando en esto para ver qué pasó y por qué no se removió en un 100% este tipo de microorganismos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la membrana sin filtrar y después de la filtración, aquí les señalo cómo se van a ver alguna retención de algunas de las bacterias y
nosotros, además de este tipo de filtración, hicimos una prueba como, no sé si recuerden que les dije que también después de la producción del tequila, además del bagazo de agave, se generaban las vinazas. Nosotros, como teníamos vinaza en el laboratorio, también quisimos utilizar estas membranas, hicimos una prueba de filtración y bueno, después de la filtración, aquí les pongo una imagen de cómo se ve que sí se retienen también bacterias como Escherichia coli y como Pseudomonas moli. Y bueno, esta es una imagen de cómo salen las vinazas después de la producción del tequila, si logran diferenciar entre los dos colores, y esta es la imagen después de la filtración, que se ve que se reduce el color inicial. Con respecto a los mecanismos de retención de partícula, nosotros lo que pensamos es que la retención que está ocurriendo aquí con estas membranas para la filtración de los diferentes tipos de agua, retención de metales y disminución de la turbidez en estas aguas, creemos que es una retención física por cernido y cribado. Y bueno, lo que creemos que está pasando es que, bueno, tenemos diferentes tipos de partículas. En el caso de los metales, creemos que están en forma coloidal y por eso, como en forma coloidal estos metales son más grandes, tienen a tener un mayor tamaño, están quedando retenidos en los poros. Y bueno, pues nosotros, si se fijan en esta imagen que les pongo aquí, las membranas lo que pudimos ver es que forman varias capas reticuladas. Tenemos diferentes tamaños de poros, tenemos poros superiores y poros inferiores. Si las partículas más grandes llegan y cubren los poros más grandes, pues van a estorbar a las partículas más chicas y estas no van a poder pasar a la superficie. Y en el caso de las partículas que logran pasar, son retenidas en los poros inferiores de estas membranas. Entonces creemos que aunque es un mecanismo de retención física, podría también estar ocurriendo químicamente que debido a que estos materiales lignocelulósicos, estos materiales de nanofibras tienen una carga negativa y en el caso de los metales por estar en forma coloidal, tiene una carga positiva, pudiera estar habiendo también una retención química o también podría ser por los puentes de hidrógeno. Sin embargo, en esa parte nos encontramos ahorita. Y bueno, ya para concluir, después de haber realizado este trabajo, pues nosotros determinamos que de un residuo agroforestal como el bagazo de agave, que generalmente en el estado de Jalisco es una fuente desperdiciada, se puede aprovechar y se puede modificar a escala nanométrica y de ello podríamos obtener materiales avanzados. Nuestra segunda conclusión es que las membranas obtenidas eliminaron contaminantes como cromo, hierro y coliformes fecales, y algo muy importante fue que se utilizó un consumo energético bajo debido a que la bomba que utilizábamos tenía una presión máxima de 8.7 psi. Y bueno, las membranas compuestas de PCL y NFC de 50-50 y 60-40 eliminaron el 100% de la turbidez y la conductividad, tanto en el agua de grifo como en el agua sintética preparada. Y las membranas de electrospin compuestas por nanofibras de celulosa y PLC pueden ser aplicadas no solamente en sistemas de tratamiento de agua, sino que también podríamos darle otro tipo de uso si pudiéramos controlar el tamaño de poro. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Hasblady, por esta presentación. Realmente es impresionante, ¿no? La cantidad de aplicaciones en las cuales las nanofibras pues pueden ser utilizadas. Precisamente en el campo de aguas no es la primera vez en esta serie de webinars que ya nos han hablado de utilización de nanofibras en el campo de depuración de aguas, así que animo a todos aquellos interesados a avanzar en este sentido. Bien, tenemos dos preguntas de momento. Tenemos a Pere Mutger. Sí. Pere.
Bueno, en primer lugar, quisiera felicitar a la doctora Palacios, no me atrevo con su nombre. Hasblady. Bueno, por el trabajo realizado. Tengo la curiosidad de conocer quién ha sido su director o ha sido usted su propia directora. Esta era una cuestión. En segundo lugar, la composición química que nos mostrado se refiere a la de ágave. Una vez, filamento previo al tratamiento con organosols. En tercer lugar, después la composición química de la celulosa blanqueada, no sé si la tienes, es decir, se ha eliminado completamente la lignina y los extractivos y las cenizas después del proceso final de blanqueo. Ok, bueno, ¿sí? Bueno, mejor que dividamos la fase de preguntas en dos estadios. Hasta aquí. Hasta aquí y luego continúo. Ok, gracias. Bueno, este trabajo se hizo bajo la dirección de la doctora Belkis Zulbarán Rangel. Este trabajo hizo parte de mi tesis doctoral con respecto a la primera pregunta. Bueno, la segunda pregunta, que era sobre la composición química del bagazo organosol. Bueno, sí, ahí yo lo que colocaba en los IR era cada uno de los IR después de cada tratamiento y bueno, como pudimos observar en estos, una vez retirado el material linocelulósico, los picos característicos que corresponden a materiales, a hemicelulosas o a la lignina, lo que vemos es que esta señal cuando lo hicimos en el bagazo de agave, pues era muy intensa, pero paulatinamente, después del pretratamiento, tiende a desvanecerse, no se desvanece del todo porque sí quedan algunos residuos, pero después del tratamiento organosol y de la extracción de holocelulosa, sí tenemos una gran cantidad de celulosa. Y creo que la otra pregunta era con respecto a la fibra, que si era del bagazo de agave. Sí. Agave sí. Sí. No, me refería si la composición, la tercera pregunta se refería a la composición química de la celulosa blanqueada. Y le preguntaba si las cenizas y los extractivos, así como la lignina, habían desaparecido de la celulosa blanqueada. Sí, de la celulosa blanqueada, sí, o sea, la composición, ahí yo mostré en la parte de la caracterización la cantidad, la primera tabla que muestran los resultados es la cantidad de celulosa que obtuvimos, que fue de 44%, la cantidad de lignina y la cantidad de hemicelulosa que tienen estas fibras de agave, pero después del pretratamiento, aunque quedan algunos residuos de hemicelulosa, nosotros después hicimos el blanqueo y obtenemos la celulosa al 100% sin ningún residuo. Pero precisamente la utilización de clorito facilita la conservación de las hemicelulosas en la pasta blanqueada. Seguramente probablemente no todo es celulosa blanqueada, sino una mezcla de celulosa y hemicelulosa. Inicialmente es una mezcla de celulosa y hemicelulosa, pero nosotros hicimos extracción de las hemicelulosas con KOH y entonces hicimos después los lavados con alcohol etílico para obtener la celulosa al 100%, porque después del proceso organosol, pues sí sabemos que quedan holocelulosas. La producción de nanocelulosa o micronanocelulosa viene facilitada por las hemicelulosas, ¿sí? Porque es una parte amorfa de estas fibras de celulosa blanqueadas. ¿Ustedes realizaron algún pretratamiento con esta celulosa blanqueada antes de la microfluidización?
Sí, nosotros utilizamos un tratamiento para extraer las holocelulosas. Hicimos el pretratamiento organosol, después extraímos las holocelulosas y ahora sí llevamos esas fibras de celulosa al microfluidizador para obtener las nanofibras de celulosa. ¿Pero estas fibras tenían hemicelulosas o no? Inicialmente sí, pero aplicamos No, un no, tratamiento. no. Las fibras de celulosa blanqueadas que ha mostrado, ¿tenían celulosa y hemicelulosas? Sí, hay una mezcla, sí hay una mezcla. Vale. Bueno, sigamos con las preguntas. Ok, gracias. Espera. Sí. ¿Tienes más preguntas? Sí. Vale. Lo escucho. Sí, avanzamos. Bueno, si vamos justos de tiempo, salto al final. Es decir, ¿cómo se regeneran estas membranas? ¿Han hecho algún estudio al respecto? ¿De regeneración de membranas? Sí. No, de regeneración de membranas como tal no hemos hecho ningún estudio. Este trabajo todavía está en desarrollo, no hemos terminado. Nosotros ahorita nomás produjimos las membranas por la técnica de electrospin y hicimos las pruebas de filtración, pero no se ha hecho otros estudios, pero sería bueno considerarlo. Y una última pregunta sobre la compatibilidad de policaprolactona y nanofibras de celulosa o micronanofibras de celulosa, que se han ocupado de este aspecto de las membranas, es decir, el material compuesto obtenido 50%, 60-40, 80-20, con policaprolactona y nanocelulosa, presenta una buena compatibilidad o cada uno de los componentes de la membrana va por su cuenta. No, ¿Hay interacción? ¿Hay una buena interfase? Ok. Sí, en efecto, nosotros hicimos otro tipo de composiciones y a la final decidimos de quedarnos con estas tres composiciones porque fueron las que mejores, una mejor acoplación entre los dos copolímeros. Y cuando hacíamos mezclas más grandes, por ejemplo, cuando utilizábamos mayor cantidad de nanofibras a la hora de la producción de las membranas con el electrospin, no se lograba una homogenización total de estas fibras y no se acoplaban. Entonces, por eso, bueno, en efecto, la membrana que mejor nos funcionó en estas mezclas fue la de 50-50, pero a nivel general, nosotros habíamos utilizado otro tipo de polímeros como el PLC, el PLA, y por ejemplo las nanofibras no se acoplaban y por eso fue que decidimos utilizar policaprolactona porque habíamos visto en la literatura que este tipo de polímeros se acopla muy bien con materiales como el quitosán, por ejemplo, y por eso fue que decidimos utilizarlo. Y estas composiciones fueron las que mejores resultaron porque hicimos una escala de diferentes mezclas y a la final decidimos quedarnos con estas tres porque sí se formaba la membrana. ¿Hicieron alguna prueba, por ejemplo, resistencia a tracción de las membranas? ¿Y a qué les conducía esta resistencia a tracción, evolucionando desde 80-20 a 50-50? La membrana que mejor tuvo un acoplamiento y mayor resistencia presentó fue la membrana 50-50 y lo que vimos era que si se agregaba más cantidad de celulosa, la resistencia de estos disminuía. Pero sí tenemos las pruebas las pruebas térmicas a ver qué pasaba y la membrana que mejor funcionó y que las fibras mejor se acoplaron fue las de la composición 50-50. La composición 60-40 tuvo fue menor la resistencia a la tracción. ¿De qué orden? La resistencia a tracción en megapascales o por lo que sea. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente el dato, pero estaba creo que alrededor de, eran 3, bueno, no recuerdo exactamente el dato, pero sí recuerdo que precisamente era la membrana, permítame, era la membrana
la membrana de 50-50 la que mejor se acoplaba en comparación con las otras. Pero no recuerdo exactamente el dato en megapascales. Bien, disculpen, aunque la discusión está muy interesante, yo les invitaría a seguir con la discusión en el coffee break, pero no puede ser esta vez. Así que había el contacto de Daisy y yo le agradecería al doctor Mutge que sí, porque tenemos otras preguntas. Sí, solamente si quiere formular última. una última pregunta, adelante. Sí, y se trata de si el profesor José Torrado aún continúa activo en la Universidad de Guadalajara. No, el doctor Torrado aproximadamente hace 2 años ya se jubiló, sin embargo, pues sigue asistiendo al instituto, pero ya no está activo. Muchas gracias. Pero la maestra Alma Saucedo ahí. Muchísimas gracias, doctora Palacios. Le vuelvo a felicitar por su trabajo y espero que puedan proseguir en esta línea con nanocelulosas modificadas para extraer contaminantes o membranas que sean selectivas para determinados contaminantes. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a usted. Bien, muchas gracias, doctora Palacio, por las extensas respuestas y gracias al doctor Mutge por su participación y la serie de preguntas que ha formulado. Bien, tenemos una pregunta de la doctora Piedad Gañán. Piedad, adelante. Buenos días a todos. Hola, Hola, doctora. Qué rico saber que tu trabajo va tan adelante. Hatley estuvo en nuestro laboratorio hace algunos años cuando estaba empezando a incursionar en el tema de celulosas y de celulosa bacteriana y pues me alegra mucho tu trabajo muy bonito. Tenía una pregunta muy concreta, pues además de felicitarte a ti, a tu tutora, por favor me la saludas. Y quería que nos contaras un poquito más cómo fue hacer la mezcla de la celulosa con el polímero para poder hacer el proceso de electrospinning. Nosotros hemos tenido muchas dificultades debido pues a la diferencia de naturalezas y de solventes que hay en cada uno de esos polímeros. Entonces, si nos podrías contar alguno de tus secretitos para lograr Muchas gracias a todos y saludos. Ok, gracias, doctora. Bueno, nosotros también, de hecho, presentamos muchísimos problemas en el comienzo de esta investigación, porque sabemos que la celulosa, en el caso de usarla con electrospin, pues no tiene una viscosidad, entonces teníamos que buscar soluciones o copolímeros en los cuales nos permitieran hacer la mezcla y que se pudieran acoplar. Entonces nosotros pues al principio estuvimos ensayando con diferentes polímeros y a la final pues nos basamos en experiencias de otras investigaciones que habían en la literatura. Utilizamos, en el caso para disolver la policaprolactona, nosotros empleamos cloroformo, y en el caso de las nanofibras, lo que nos funcionó muy bien fue el dimetilformamida, y con estas composiciones nos dimos cuenta que al hacer la mezcla a diferentes concentraciones, pudimos, bueno, a la hora de hacer la inyección, y pues sabemos que la policaprolactona tiene una alta viscosidad, y la viscosidad de este polímero fue lo que nos permitió en sí que se pudiera, a la hora de hacer la inyección, se formaran las nanofibras perfectamente. Pero al principio, con los otros polímeros que utilizamos y los otros solventes, tuvimos mucho problema. Esto fue como un trabajo de probar, prueba y error, de probar con diferentes solventes y diferentes polímeros, y a la final esto fue lo que mejor nos resultó. Pero pues sabemos que la celulosa es muy difícil de trabajar, y esta parte de la investigación nosotros la hicimos en Madison. Ellos ya estaban trabajando con algunos materiales celulósicos y tenían ya
bueno, tenían cierta experiencia con polímeros y ya sabían como cuáles se acoplaban mejor para hacer este tipo de mezcla, y eso nuestra parte fue lo que mejor nos funcionó. Muchas gracias, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, doctora. Saludos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Daisy Guzmán. Daisy, adelante. Sí, buenos días aquí en Perú. Quisiera hacer una pregunta a la doctora Palacios. Buenos días. Buenos días. No sé si han tenido la oportunidad de medir el diámetro de, si se podría decir, los poros o los espacios que han tenido en las membranas que han trabajado, y de repente, sabiendo ese tipo de dato, se podrían relacionar con el tamaño de los iones que se quisiera retener, ¿no? Y si han tenido en consideración el gramaje del filtro, de la membrana que han elaborado, de repente ahí también es un dato que nos podría ayudar para una mejor retención. Ok, gracias doctora Daisy por la intervención. Bueno, en efecto sí, nosotros el tamaño de los poros los hemos medido, pero pues ha sido más cualitativamente porque ha sido a partir del software Orille. Es un software que nos ayuda a determinar cualitativamente, y hemos visto que tenemos una superficie porosa muy heterogénea. Tenemos poros que van desde los 45 nanómetros hasta los 150 nanómetros. Este es un problema que tenemos al hacer membranas con este tipo de técnicas como el electrospin, debido a que nosotros no podemos controlar el tamaño de poro. Bueno, el equipo que nosotros utilizamos, porque ya he visto que hay otros equipos que sí te permitan controlar el tamaño de poro, pero en nuestro caso, lo ideal sería poder controlar el tamaño de poro, porque como usted lo menciona, eso efectivamente nos induciría o nos permitiría saber qué tipo de compuestos o qué tipo de partículas uno podría retener. Si nosotros lográramos hacer eso, eso sería lo ideal, porque estas membranas ya irían redireccionadas para el tipo de contaminante que uno quiere eliminar en un agua contaminada. Sin embargo, como nosotros estas membranas las estamos utilizando en aguas, por ejemplo, en nuestro caso en aguas de grifo o en aguas que normalmente la gente utiliza, entonces sabemos que un agua normal tiene diferentes tipos de partícula. Entonces, nosotros nos sirve de cierta forma tener un diámetro heterogéneo, porque como hay muchos compuestos inmersos en el agua contaminada, entonces según el tamaño de poro, así mismo se van a retener estas partículas. Sin embargo, sabemos que se podrían ir partículas muy pequeñas, las cuales no nos permitirían tener un agua libre de contaminantes. ¿Y han medido el gramaje? O mejor dicho, ¿han trabajado con un gramaje homogéneo para todos los filtros utilizados en la retención de sus ensayos? De hecho, el gramaje no lo hemos medido. Lo que nosotros más bien tenemos en cuenta es, a la hora de la inyección, nosotros trabajamos con lo que se inyecta para la producción de cada membrana, son 3 mililitros de la suspensión de la mezcla de las nanofibras y de la policaprolactona. Pero el gramaje como tal de las membranas no lo hemos medido. Y bueno, cuando se inyectan las nanofibras, se forman de maneras aleatorias. Entonces ese es otro problema que tenemos, porque en el plato colector, al formarse las capas de las membranas, en algunas partes podrían quedar la membrana con menor gramaje y en otras con mayor grosor, pero eso nosotros no lo hemos determinado como tal. Ok, muchas gracias. Pero sí sería muy interesante medirlo, porque pues nos conduciría a la hora de hacer la retención a saber qué tipo de partículas podríamos retener. Claro, y también tendrían una membrana más homogénea, ¿no? Y tendrían la certeza de que en cualquier punto tendrían la misma retención. Exacto. Muy bien, gracias, feliz día. Gracias, hasta luego. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Tenemos una pregunta de la doctora María Evangelina Vallejos. Hola, buenos días. Buenos días. Ladies,
dicho bien? Sí, Hasblady está bien. Buenos días. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos, felicitarte por la presentación, por el trabajo también realizado, que es un trabajo muy interesante y sobre todo con vista a buscar, digamos, aplicaciones a estos materiales, a estos residuos, ¿no? Al respecto, yo tengo algunas consultas y también algunos comentarios para hacer y para entender mejor el trabajo que han realizado. Una primera pregunta está respecto al método utilizado para la preparación de esa solución, ¿no es cierto?, de policaprolactona en cloroformo, al que le agregaste estas nanofibras, es así, las nanofibras en dimetilformamida. Ajá. Bien, digamos, estos dos solventes, digamos, son bastante caros y además, digamos, tienen algunos efectos tóxicos, ¿no? Yo te pregunto, digamos, pensando en, digamos, una aplicación industrial, ¿estos solventes son recuperables? Y aparte, bueno, se han evaluado estudiar otro tipo de solventes que sean menos contaminantes, más baratos. Y después, pensando también en el tema de cómo están estas nanofibras en esta suspensión, al trabajar con 50% de estas nanofibras en solución, tienen un gran área específica. Entonces ahí, no sé si ustedes también se han preguntado esto, ¿no? Que si esa cantidad de polímero disuelto, adicionado, después de, o sea, durante ese electrospinning, llegan a cubrir toda esa superficie específica, hacen de como un recubrimiento sobre estas nanofibras o cuál es el estado, digamos, que tienen, porque forman como hilos donde quedan estos agregados de celulosas o queda como un recubrimiento. Porque, digamos, es un material muy voluminoso. No sé si la cantidad de polímeros llega a cubrir toda esa superficie de nanofibra. Y después, bueno, algo así también, consultarle, digamos, cuál fue la idea de agregar estas nanofibras ¿fue como elemento reforzante o utilizarlas, digamos, también, además de esto, para lograr esa absorción de los metales? Ok. Bueno, gracias por la intervención. Bueno, inicialmente, respecto a lo primero que menciona, bueno, cuando trabajamos con electrospin, nosotros la idea principal era elaborar membranas de nanofibras de celulosa. Nosotros, después de tener las nanofibras, hicimos algunas membranas y, bueno, después de hacer pruebas de filtración, presentamos algunos inconvenientes y algunas pruebas debido a que estas membranas, a la hora de hacer la filtración, era muy, bueno, tenía mucha afinidad con el agua y se nos desbarataban las membranas. Entonces nosotros tuvimos que replantear nuestro trabajo y a la final decidimos hacerlo por la técnica de electrospin. Y utilizamos este tipo de solventes como cloroformo, que sabemos que es es contaminante, y también utilizamos dimetilformamida, pero esto lo utilizamos porque para emplear el método de electrospin necesitamos cierto grado de viscosidad y pues materiales como la celulosa, si lo inyectáramos directamente en las nanofibras no iban a tener el grado de viscosidad y a la hora de hacer la inyección lo que se nos formaban eran puras gotas, entonces necesitamos materiales que nos permitieran formar este tipo de electrohilados. Y en el caso de la policaprolactona, bueno, nosotros la empleamos debido a que tiene un alto grado de viscosidad, que son los parámetros que nos pide el equipo para que se pueda formar el electrohilado. Estamos utilizando pequeñas cantidades y estos no se pueden recuperar porque de hecho cuando se inyecta el solvente se evapora antes de llegar al plato colector, entonces pues no podríamos recuperarlo. Y con respecto
Eso por un lado de lo que me preguntaban. Y no recuerdo la última pregunta. A ver si me... ¿La última pregunta cuál era? La última pregunta es un comentario que tenía que ver, digamos, si ustedes van a observar que el recubrimiento de este polímero, en el caso de cuando se usa la fibra, es total o forma algún agregado. Ok. Con respecto al recubrimiento, bueno, nosotros lo que hacíamos al principio, bueno, es tener una mezcla completamente homogénea, que no se separara. Entonces nosotros lo que hacíamos era dejar este material 24 horas en ultrasonido, y bueno, después de este tiempo vimos que el material quedaba completamente homogéneo, y a la hora de la formación es completamente, tanto las nanofibras, el material está compuesto de nanofibras, de celulosa y de policaprolactona, y esto lo pudimos determinar al hacer el FTIR, que se ve cómo los movimientos de los grupos funcionales, y que es un solo material que está compuesto, no es de que tomamos diferentes muestras de las membranas y al hacer los cierres, efectivamente nos salió que es un material compuesto, porque aparecen los grupos funcionales de la policaprolactona y los grupos de las nanofibras de celulosa. Ok, y lo último era relacionado con, digamos, cuál era el objetivo de agregar estas nanofibras, reforzante y además de absorción química de metales o... Sí. El objetivo era que, bueno, las nanofibras sabemos que quedaban expuestos grupos OH, entonces era para la retención de metales. Aunque estábamos haciendo filtración, sabíamos que si quedaban grupos funcionales disponibles a la hora de retención de metales, por ejemplo, en estado coloidal, si estos tienen una carga positiva, pueden quedar retenidos. Entonces, esto contribuye a la retención de algunas partículas, o en el caso de algunas bacterias que sabemos que tienen cargas negativas, la intención es que puedan también contribuir a la retención. Bien, bueno, por mi parte es todo, y felicitarte a vos, a Belki y a todo el grupo por el trabajo, y bueno, alentarlos a que sigan trabajando para avanzar con esto. Creo que hay mucho potencial para este uso. Lo único que sería, digamos, recomendable es buscar no decía recuperarlo, decía recuperarlo desde el punto de, o sea, si uno busca una aplicación industrial, ver qué respuesta se le puede dar, digamos, a quien esté interesado respecto a la recuperación de estos solventes, o encontrar algún otro solvente que pueda tener la misma función. Bueno, felicitaciones. Okay. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues aparentemente no tenemos más preguntas, y además ya son las 5 y 8 minutos en España. Así que, sin más, lo dejaremos aquí. Nuevamente, agradecer a la doctora Palacios por su presentación, por su presencia hoy aquí, a la Red Nanocelia por la organización de estos webinars, y a todos ustedes por vuestra asistencia. Muchas gracias. Gracias. Que pasen buena tarde o buenos días. Ok, gracias. Bye. Feliz día a todos.